Bolivia. 3-0 contra Colombia. Ya ayer Colombia clasificó al Mundial, clasificó Brasil, también goleó a Chile, clasificó Uruguay también, que estaba goleando 3-0 también. Ayer fue una noche de goleadas. Pero bueno, todavía seguimos en zona de repechaje. Eso es lo bueno, seguimos todavía en zona de repechaje. Queda un partido, una fecha por definir. La próxima es el martes en Maturín. En Maturín. Contra Colombia. Bueno, yo les voy a decir algo. Colombia tiene exactamente 28 años que no nos gana en Venezuela por eliminatorias mundialistas. 28 años que no nos gana. Hay que salir a ganar. Ese día hay que salir a ganar porque no nos queda de otra. Ganar porque, bueno, Bolivia, que es nuestro más cercano seguidor, va a jugar también no va a jugar en La Paz. Ellos están jugando más arriba, en el altiplano. O sea, que es un poco más arriba, o sea, casi 4.300 metros de altura. Se va a enfrentar a la pentacampeona Brasil. Lo que pasa es que Brasil, bueno, jugó muy bien ayer. No lo vi. Sí, ganaron 3-0. Pero Brasil no está con sus máximas estrellas, con sus máximas figuras. Ancelotti no los convocó. Yo creo que está como ya Brasil estaba clasificado, Roy, yo creo que lo que está es probando, haciendo experimentos de nuevos jugadores, a ver. Jóvenes. Pero bueno, ayer les salió muy bien a Ancelotti, ganaron 3-0. Pero van a jugar en la altura. ¿Primer juego de Ancelotti? No, el tercero ya. Ok. Van a jugar en la altura, y jugar en la altura no es fácil. A 4.300 metros, más arriba de La Paz van a jugar. Entonces, no podemos esperar a que Brasil le gane a Bolivia o le saque un empate, sino que tenemos que nosotros ir a ganar, ir por todo, a ganar ese partido, ese último partido, para poder acceder al repechaje. El repechaje no significa clasificar, sino que bueno, luego nos enfrentamos a otras selecciones que vienen por allí clasificando, y bueno, ya veremos qué pasa. El primer paso es ganar el día martes. Si ganamos el día martes, ya estamos en zona de repechaje. Amén. Por primera vez en la historia pasaría eso. Bueno, hoy es 5 de septiembre, hoy cumple la hija de Vico Sí. Ah, importante. ¿No? Hay que poner la canción. ¿Cuántos años cumplirá? Hay que sacar la cuenta. Será tendencia hoy, siempre fue tendencia. Vico Sí, todos los 5 de septiembre. La gente se olvidó de eso, creo que. No, vale, eso todos los años es tendencia, hermano. No, mira, no es tendencia. Bueno, todavía no, pero quédate tranquilo, hay que vale. Tendencia. La gente Sí. estaba rumbeando ayer en la noche, hermano. Lo que es tendencia número 1 es Marco Rubio is a killer. Narco Rubio. Número 1 en Venezuela. Marco Rubio is a killer. Marco Rubio es un asesino. Bueno, avancemos. Vamos a arrancar con todas las noticias que tenemos para el día de hoy, que son bastante, y que bueno, se viene un análisis completo de todo lo que ha sucedido, bueno, desde ayer hasta el día de hoy. Pero antes vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible este programa: en la dirección general, Lenín Dávila; en la dirección de producción, Victoria Torres; en la dirección creativa, Pante Sousa; en la dirección de programación, Dr. Chat; en los controles, John Michael Martínez; y en la dirección de video, Leiner Solórzano. Comenzamos la mañana de hoy, viernes 5 de septiembre, con un repaso a las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Este viernes inicia primer ciclo de activación de alistados y alistadas de toda la milicia nacional, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este jueves, donde el día de hoy inicia este primer ciclo de activación de alistados y alistadas de toda la milicia nacional. Asimismo, el presidente hizo referencia a los mecanismos de convocatoria que ya están definidos con los números de teléfonos y direcciones, incorporarse a la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas que vamos a hacer este viernes 5 de septiembre. Vamos a escuchar palabras del presidente de la República. Atención a todas las personas, compatriotas, que se alistaron en las 2 jornadas de alistamiento que conoció el país y que tuvo un gran impacto mundial. Venezuela asombró al mundo con las jornadas de alistamiento
y a todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país. Mañana, viernes 5 de septiembre, durante todo el día van a ser ustedes convocados para lo que hemos determinado el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de toda la Milicia Nacional, y van a ser convocados los reservistas a todo nivel. Mañana, viernes 5 de septiembre. Ya los mecanismos de convocatoria están establecidos. Los mecanismos que ustedes dejaron en comunicación, diversos teléfonos y direcciones, para hacer la primera activación de todos los alistados y alistadas, de toda la Milicia Nacional en su conjunto y de los reservistas que están allí pendientes para incorporarse a la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas que vamos a hacer el día viernes 5 de septiembre. Vamos a activar mañana, por primera vez en la historia militar del país, de acuerdo a la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las unidades comunales de milicia en las 5.336 circuitos comunales del país. Primera vez en la historia que se van a activar las unidades comunales de milicia, que engloban el mapa nacional, de norte a sur, de este a oeste, hasta en la última comunidad, ya. Y los mecanismos de activación están establecidos. Desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores, seguimos trabajando en el plan de la patria de las 7 transformaciones, activando los cuadrantes de paz en todo el territorio nacional, fortaleciendo la tercera transformación, la seguridad pública y ciudadana, la paz interna, el combate contra las bandas mafiosas criminales y las narcobandas. Así lo afirmó el presidente de la República el día de hoy a través de sus redes sociales. También el día de ayer el presidente precisó que serán activadas estas 15.751 bases populares en defensa integral de todo el territorio nacional y aseguró que cada unidad de la Milicia Nacional Bolivariana dispondrá de estas bases como parte de un esquema de organización territorial orientado y fortaleciendo también la defensa integral de nuestro país. Vamos a escuchar. Lo estoy haciendo es público. Cada unidad comunal de milicia, cada UCM va a tener un conjunto de bases populares de defensa integral. Son a nivel nacional, para los que siempre están interesados en llevar números a los comunicadores sociales, nacionales e internacionales que nos escuchan, son 15.751 bases populares de defensa integral, que coinciden con los 15.751 centros electorales del país. Es una forma de organización bien peculiar, bien pertinente y muy efectiva. Entonces, la unidad comunal miliciana que me corresponde a mí, donde estoy viviendo, tiene 3 bases populares de defensa integral. Allí va a ser incorporado todo el que se inscribió, todo el que se alistó y los reservistas. Mañana entonces la primera activación para lo organizativo, para dar la primera inducción de esta nueva etapa, y una vez que se active ya pasaremos a niveles más elevados y superiores. La meta mañana es movilizar a los 8.200.000 venezolanos y venezolanas que están en el sistema defensivo nacional. 8.200.000 personas activadas en sus milicias, en sus circuitos comunales, en sus espacios donde van a ser convocados el día de hoy, donde seremos convocados el día de hoy, todos los que nos alistamos. Así que
bueno, en defensa de la patria, si la patria nos llama, ahí debemos estar. Bien, en este despliegue el día de ayer, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció que cada cuadrante de paz será dotado con nuevos equipos operativos. Detalló que se entregarán teléfonos celulares para optimizar la comunicación, además de motocicletas y camionetas destinadas a reforzar la capacidad de respuesta y movilidad de los cuerpos de seguridad. Bueno, esto es parte también de la participación por parte del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz. También una afirmación que dio el día de ayer el presidente de la República durante este acto de fortalecimiento del plan de los cuadrantes de paz y los circuitos comunales. El presidente afirmaba y anunció la consolidación de la zona binacional de paz y prosperidad número 1 en la frontera con Colombia, que incluye los estados Zulia y Táchira. También el mandatario nacional denunció que en Colombia se ha establecido un narcoestado y que Gustavo Petro es el único presidente que no está vinculado a esta estructura. Vamos a escuchar palabras del mandatario el día de ayer. Saben muy bien que el flujo donde lamentablemente instalaron una economía narcótica y un narcoestado fue nuestra hermana Colombia. Solo el presidente Gustavo Petro es el único presidente no vinculado. Andrés Pastrana, vinculado a la mafia de Einstein y al narcotráfico. Andrés Pastrana, ahí aparecen todos los archivos y videos con Einstein ustedes saben, la Bacanal. Álvaro Uribe Vélez, lo sabe el mundo entero, lo sabe Colombia. Fue el heredero de Pablo Escobar Gaviria y logró el sueño de Pablo Escobar, que era que llegara un presidente del cartel de Medellín en Colombia. En Colombia lo saben. Y pare usted de contar, Iván Duque, bueno, ni se diga. Saben que en Colombia están casi 500.000 hectáreas de producción de hoja de coca. Saben que en Colombia se produce toda la cocaína. Saben que esa cocaína sale el 87% por el Pacífico. Saben que Ecuador se transformó en la base de operaciones en el narcotráfico y el 60% de la cocaína producida en Colombia está saliendo por puertos del Ecuador. Saben que Daniel Noboa, el presidente fraudulento de Ecuador, su empresa familiar que exporta bananos, en Venezuela le decimos plátanos, bananos a Europa y Estados Unidos, en las cajas de exportación, en la empresa familiar, está comprobado. Es uno de los principales exportadores de cocaína desde puertos ecuatorianos. Eso lo saben. 87% por el Pacífico, 60% por Ecuador. Puros factos lanzaba ahí el presidente. Datos concretos. Uribe, Duque, Pastrana, los jefes de la Junta del Narcotráfico. Ayer estaba Marco Rubio reunido, Marco Rubio, que su familia ha estado vinculada con el narcotráfico. Con otro narcotraficante. Con un narcotraficante que guardaba droga en su cuarto, en su adolescencia ya en los Estados Unidos. Orlando Sicilia se llama. El narcotraficante Sicilia. Que además que fue condenado a 35 años de prisión y salió a los 11 años. 12. A los 12 años y Marco Rubio ayudó a soltarlo, a que saliera antes de tiempo de la cárcel. Además. Mira, este tipo salió 4 días después que Marco Rubio asumió como senador. Como senador. No sé qué. Cosa más rara, ¿no? Daniel Noboa vinculado a narcotráfico, lo decía el presidente, pero además ayer también hablamos de Perú que decretó ayer que el cartel de los soles es organización terrorista y Perú se compite con Colombia en la producción de cocaína. Colombia y Perú son los 2 centros más grandes de producción de cocaína del planeta. Claro, pues está un país al lado del otro y evidentemente toman las 2 zonas, claro, donde se producen los cultivos de cocaína y bueno, todo eso es más de 500.000 hectáreas entre los 2 países. Imagínate tú. Sí, claro.
Bueno, entre otras noticias, ahorita hablando de Marco Rubio. Marco Rubio desestima informes que niegan que Venezuela sea un país productor de drogas. A mí no me importa lo que dice la ONU. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó este jueves en Quito, Ecuador, su rechazo a los recientes informes de la ONU que desvinculan a Venezuela como un país productor de drogas. En una conferencia de prensa, el funcionario estadounidense desestimó enfáticamente las afirmaciones de las Naciones Unidas, asegurando que no le importa o no le da importancia a sus reportes. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí realmente no me importa, declaró Marco Rubio. Al ser consultado sobre el despliegue militar de su país en el Caribe y la falta de pruebas que señalen a Venezuela como un narcoestado, Rubio argumentó que los informes de la ONU eran falsos. Y también voy a hilar esa noticia con esta visita a Ecuador, el nuevo colonialismo en Ecuador. Marco Rubio quiere enviar tropas militares al narcoestado de Noboa. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció que conversó con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la posibilidad de instalar tropas militares norteamericanas en el narcoestado de Ecuador. Vamos a escuchar por ahí, creo que tenemos un video de Marco Rubio pronunciándose al respecto. A mí no me importa. Dale. Que diga la ONU, dice. Hablamos de la posibilidad, no es algo hecho todavía, pero la posibilidad de estacionar elementos militares de Estados Unidos en el territorio, en cooperación obviamente con el gobierno, que crea oportunidades para poder cooperar conjunto, entrenar en conjunto y enfrentar una amenaza que tenemos en común. Bueno, ahí está el líder narco Rubio, y le queda bien hasta el nombre, el líder narco. Es decir, el líder del narcotráfico en América Latina. Es Marco Rubio, para que usted lo sepa. Porque él llegó a Ecuador, habla de esto, de colocar más elementos militares allí en la zona, así como en Colombia. Lo hicieron en cierto momento, 7 bases militares, que según era para controlar el narcotráfico. Y lo que se hizo fue que se expandió la siembra. Se multiplicó, crecieron, quintuplicó. Aumentaron. La siembra de los cultivos de cocaína. Ahora van a Ecuador a colocar más elementos militares que según el líder narco Rubio, ellos van a ayudar a controlar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero sabemos que esto es falso totalmente. Un país que llegó a ser el más seguro del continente. Claro. Ecuador. Cuando Correa. El país más seguro hoy en día tomado por las bandas de narcotráfico. Los narcotraficantes son los que gobiernan Ecuador. Son los que gobiernan el Ecuador. ¿Tú te acuerdas cuando hasta una de esas bandas se metió en un canal de televisión? Bueno, eso es lo que manda, lo que realmente manda en Ecuador hoy en día. Evidentemente con el aval de este señor, este otro narcotraficante del Ecuador, ¿cómo se llama ese? Daniel Noboa. Daniel Noboa, con el aval del narcotraficante Daniel Noboa. Y bueno, Marco Rubio llega al Ecuador a decir que van a colocar más elementos militares, pero la guinda del pastel es cuando uno de los periodistas, un valiente periodista, le dice, pero los informes de la ONU que dicen que Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con temas de narcotráfico, de cocaína, ni de siembra de cultivos de cocaína. A lo que el líder narco Rubio, bueno, se molesta y dice, a mí no me interesa lo que diga la ONU. Es lo que nosotros digamos. Es lo que nosotros digamos y ya. Ya tienes por ahí el video, vamos a poner. Especialmente empezando en los años de Chávez con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Mira, fíjate lo que él dice. Fíjate, primero el gesto como hace. Porque él sabe que la está, pero que la está poniendo, pero en forma, con moscas y todo. O sea, decir esto de la ONU, a mí no me interesa lo que diga la ONU, sino lo que digo yo. Y lo que digo yo, bueno, es que yo quiero vincularlo porque me da la gana.
cuando todo el mundo sabe que el 87% de la droga, de los cultivos que están entre Colombia, Perú y Ecuador, sale por allí, por el Pacífico, hacia los Estados Unidos. El otro 8% pasa por la Guajira colombiana y un 5% lo intentan pasar por Venezuela, y nosotros, bueno, le hemos dado palo parejo a esto. Pero fíjate el gesto de él. A mí no me interesa lo que dice la ONU. Y lo otro, aún peor, él es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos. ¿Y quién te dijo que ustedes son los policías del mundo? Marco Rubio, líder narco. ¿Quién te dijo que ustedes son los policías del mundo? Un presidente de la República, si hay algo que juzgarle, la justicia es la venezolana, no ustedes. ¿Cómo es eso? Y que es un fugitivo de los Estados Unidos. ¿Y acaso ustedes qué son? ¿Los policías del mundo? ¿O el juez del mundo que pueden juzgar y decir quién es quién y quién no? Están muy equivocados ustedes. Además, sacamos aquí la noticia de que Donald Trump dio un indulto a un gran narcotraficante estadounidense el día 2 de su mandato. El día 2, él llegó el 20, hizo la toma de posesión el 21 de enero del año 2025, estaba indultando a Ross Ulbricht, el CEO, el creador de Silk Road, una página web dedicada a la compra y venta de drogas online, muy famosa en los Estados Unidos, quien tenía cadena perpetua. Bueno, mira, así es. Fíjate lo que dice nuestra periodista Karen Méndez, periodista de Venezuela News. Ella fue, bueno, para quienes no saben, Karen Méndez fue editora del canal RT en español, el canal Rusia Today. En Sputnik. Y también en Sputnik, el canal ruso de Sputnik. Hoy en día está con nosotros en Venezuela News. Mira, Karen Méndez dice esto, a lo que dice esto Marco Rubio de que Maduro es un fugitivo. Un presidente se debe a la justicia de su país, no a la de otro, ¿viste lo que dije yo? Por eso Maduro no es un fugitivo. Marco Rubio trata de engañar diciendo que está encauzado en Estados Unidos. Lo que no explica es que solo fue acusado. No han presentado ni una sola evidencia y no hay condena. No están presentando nada. Primero, lo que dice allí Karen. No han presentado ningún tipo de evidencia o de prueba de que digan que Maduro es un fugitivo. Y segundo, en los Estados Unidos no tiene ningún tipo de condena. Entonces, ¿cómo es un fugitivo de los Estados Unidos? Líder Marco, deja el perico. Deja de estarte periqueando, hermano, porque seguro hiciste lo mismo que hizo Macron en una reunión con otros europeos de Europa en una mesa. En el vagón del tren. En el tren. Se estaban cayendo a perico. Bueno, es que estoy segurísimo que lo primero que hiciste al llegar a Ecuador fue darte unos pases de perico con Novoa. Ya basta, Marco Rubio. Y luego en la noche salen con otro invento más, que unos aviones intentaron amedrentar a un buque estadounidense en el Caribe. ¿Hasta cuándo las mentiras, señor Rubio? Deja el perico, ya basta. Venezuela es un país libre, soberano, y no nos debemos nosotros a nadie, ni a los gringos. Eso es lo que a ustedes más les da rabia, que nosotros no nos vamos a arrodillar ante el imperio norteamericano. Somos libres, soberanos, y estamos dispuestos a defender nuestra patria. Para que usted lo sepa, señor Marco Rubio. Roy. Bueno, Marco Rubio. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos sacó un comunicado ayer y eso hay que hablarlo, ¿no? El gobierno de Venezuela todavía no ha dicho nada al respecto, pero parece a todas una provocación. Una provocación del Departamento de Defensa a decir que dos aviones pasaron cerca de un barco. Bueno, y si están dentro del territorio venezolano, los aviones pueden hacer lo que quieran, primero que nada. Los aviones venezolanos pueden sobrevolar territorio venezolano cuando nos venga en gana.
primero que nada. Segundo, esto tiene más pinta de provocación de los Estados Unidos para tratar de iniciar un conflicto, como lo han venido haciendo con Guyana, diciendo que nosotros y que supuestamente que el ejército venezolano le disparó a un barquito con material electoral del el gobierno guyanés en la zona ahí del Esequibo, etcétera. No caigamos, no vamos a caer en esas provocaciones. Así es, miren, 7:32 de la mañana, vamos al primer corte musical para la vuelta. Seguir con el análisis de la noticia acá en Ni Tan Calvo ni con Don Lucas. Seguimos aquí, 7:43 de la mañana en su programa Ni Tan Calvo ni con dos pelucas. ¿Qué pasa con los audífonos? Ahora sí. Ya están medio tostados los audífonos. Mira, 7:43 mira esto de la mañana. que tuve ayer una discusión, una conversación a partir de un tuit de Marco Rubio con Grok, la inteligencia artificial de X, ¿no? Entonces, debajo del tuit de Marco Rubio le pregunto: hola Grok, ¿puedes decirle a Marco Rubio que está hablando de lucha contra el narcotráfico con un investigado por narcotráfico llamado Daniel Noboa? Y dice Grok: hola, he revisado reportes y acusaciones contra la empresa familiar de Daniel Noboa por envíos de cocaína en bananos entre 2020 y 2024 basadas en documentos policiales. Noboa niega implicación personal y dice que cooperaron con autoridades. No hay cargos directos contra el Marco Rubio, para tu info. Fuentes, Revista Raya e Inside Crime. Luego le digo: y los vínculos del narcotráfico y la familia de Marco Rubio, gracias. Y me pone: hola, he revisado reportes. El cuñado de Marco Rubio, Orlando Sicilia, fue condenado en 1989 por tráfico de cocaína en Miami. Operación de los 80, sentenciado a 35 años, liberado en 2000. Usó una casa familiar donde Rubio vivió brevemente como adolescente. Rubio niega conocimiento previo y no hay evidencia de su implicación. Hermano. Algunos funcionarios dudan de la ignorancia familiar. Fuentes: Washington Post, Miami Times y Univision. Ahora le digo: ¿tú crees que el cuñado de Marco Rubio debió recibir un misil en su casa por ser narcotraficante? Y me dice: hola, no creo que un misil en su casa hubiera sido apropiado. El caso de Orlando Sicilia fue manejado por el sistema judicial, condenado a 35 años por tráfico de cocaína, liberado en 2000 tras apelaciones. No hay evidencia de que acciones como esas se usen en Estados Unidos contra narcotraficantes. Y le digo, Estados Unidos lanzó un misil contra un pequeño bote con supuestos narcotraficantes en el Caribe hace 2 días. ¿No debería hacer lo mismo con los narcotraficantes que viven en Estados Unidos? Y me dice: hola, el incidente del 2 de septiembre involucró un ataque en aguas internacionales contra un buque vinculado a narcotráfico venezolano, según reportes. En Estados Unidos el narcotráfico se maneja mediante el sistema judicial y agencias como DEA, FBI, no ataques militares por leyes como Posse Comitatus, que limita el uso militar doméstico. Y le pregunto otra vez: ¿qué delitos cometió el gobierno de Estados Unidos al lanzar un misil contra un bote en el Caribe el 2 de septiembre? Y dice así: hola, según expertos y reportes, el ataque podría violar 1. Derecho internacional, artículo 2. Numeral 4 de la Carta de la ONU, prohibición de fuerza sin autodefensa inminente, no aplica narcotráfico solo, posibles ejecuciones extrajudiciales y violación del derecho a la vida, Amnistía Internacional, BBC, Job Security. 2. Ley humanitaria, si no hay conflicto armado, fuerza letal inapropiada, posibles crímenes de guerra. 3. Ley de Estados Unidos, falta de autorización congresional, posible incumplimiento del War Powers Resolution y EO 12.333. Y gobierno de Estados Unidos lo justifica como acción contra narcoterroristas, pero sin evidencia pública de amenaza inminente. Es debatido, no hay cargos formales. Todas las leyes nacionales de Estados Unidos e internacionales que de lo que le preguntaste a la inteligencia artificial, de que si Marco Rubio, con el cuñado, cuando vivía en la casa donde sacaban la cocaína, cuando vivía allí, que guardaban la cocaína en el cuarto donde dormía Marco Rubio y que él no sabía nada. En el cuarto, además. En el cuarto, sí. Él no sabía que todas esas panelas que ocultaban allí eran de cocaína y él no sabía nada. El líder Marco, yo creo que más bien agarraba, era la cucharita esa de Macron, la palita que cargaba Macron, y se daba su pasecito. Todavía. ¿Quién va a creer
que Marco Rubio no sabía que en el cuarto donde él dormía de la casa de su hermana mayor, que eran narcotraficantes, o son narcotraficantes, él no sabía que ahí ocultaban la cocaína que sacaban para distribuirla. ¿Quién se cree eso? Bueno, 35 años le metieron a ese señor, a Sicilia, al cuñado de Marco Rubio, que es el esposo, actual esposo de la hermana mayor de Marco Rubio, para que usted lo sepa. Y le meten 35 años, de los cuales solamente cumplió 12. Luego que Marco Rubio obtiene su primer cargo como congresista, senador, lo que haya sido, 4 días después de que Marco Rubio sale electo, por arte de magia, al narcotraficante Carlos Sicilia, que es su cuñado, sale en libertad. Qué cosa más extraña, ¿no? Qué cosa más rara. Y va a venir Marco Rubio a decir que él está luchando contra el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, cuando se va y se reúne en Ecuador con un jefe narcotraficante, que sacan droga a través de las empresas de ese señor, que es Novoa, la empresa familiar de plátanos, y dentro de las cajas donde meten los plátanos, ahí ocultan la cocaína que sale hacia los Estados Unidos. Me van a venir a decir que Marco Rubio está luchando contra el tráfico de droga. Marco Rubio es un narcotraficante, confeso. Y a las pruebas nos remitimos. Busquen las inteligencias artificiales, no busquen en Venezuela News. Busquen en otros medios para que usted vea que ahí están todas las notas, las noticias sobre Marco Rubio cuando toda su familia estaba involucrada en el narcotráfico. Mira, aquí hay una noticia del año 2015, pero tiene que ver con esto. Aquella vez, se llama así, en un medio que se llama Vox.com. Aquella vez que Marco Rubio ayudó a su cuñado, un narcotraficante convicto, a obtener una licencia inmobiliaria. Las aspiraciones presidenciales de Marco Rubio se han visto afectadas durante mucho tiempo por acusaciones vagas e infundadas que lo acusan de ser una apuesta arriesgada con secretos ocultos que podrían resultar perjudiciales en unas elecciones de alto perfil. Esta semana Scott Hyham y Manuel Roig Francia del Washington Post fueron los primeros reporteros en profundizar en este asunto con un artículo que alega que como jefe de disciplina de la mayoría en la Cámara de Representantes de Florida, Rubio utilizó su cargo oficial para instar a los reguladores estatales a otorgar una licencia inmobiliaria a su cuñado, un narcotraficante convicto que había sido liberado de prisión 20 meses antes. No solo lo sacó de prisión inmediatamente, sino que usó sus influencias en el Congreso para darle una licencia inmobiliaria. Se trata de una historia sobre la rama familiar de Rubio, de la que no le gusta hablar, una señal de los problemas que podrían estar afectándolo en las primarias invisibles, pero también del crecimiento de un preocupante proteccionismo laboral en los gobiernos estatales de todo Estados Unidos. Una pregunta, después de todo, es si Rubio debería haber usado su cargo oficial para ayudar a su cuñado a obtener el derecho legal de vender bienes raíces en Florida. Otra pregunta es si una persona con antecedentes penales por cocaína quiera vender bienes raíces en Florida, debería tener que pedirle un favor a su cuñado, el poderoso político, para poder hacerlo legalmente. Y bueno, se va por ahí esta noticia del año 2015 que estábamos revisando ayer. Bueno, entre otras noticias, por acá, informe de la DEA confirma que Estados Unidos es el principal productor y consumidor de marihuana hiperadictiva. Informes recientes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y análisis de expertos revelan que Estados Unidos es autosuficiente en la producción de marihuana hiperadictiva. Este hallazgo contradice la política del país norteamericano, que insiste en criminalizar a otras naciones por el tráfico de drogas, lo que evidencia el doble rasero de la política antidrogas del autoproclamado policía del mundo. En este sentido, de acuerdo a propios informes de la DEA de Estados Unidos, no solo produce internamente la marihuana que consume, sino que también ha desarrollado una versión altamente potente y adictiva a lo largo de las décadas. ¿Qué les parece, muchachos? Bueno, así es. Bueno, también lo decíamos ayer, ¿no? Aquí Estados Unidos tiene la mayor siembra de marihuana del planeta y según reportes que estaba viendo de un analista de República Dominicana,
las ganancias por marihuana son mayores incluso que la del maíz. O sea que la agricultura de los Estados Unidos se ha dedicado ahorita, ha priorizado la siembra de esta droga. Mira, Tribunal de Estados Unidos anuló la decisión de Trump de congelar fondos de Harvard. Una jueza federal de Boston falló a favor de la Universidad de Harvard, revocando la congelación de fondos ordenada por la administración de Donald Trump, quien ha insistido en doblegar la moral de la población e imponer su concepto de nación bajo el esquema republicano. La decisión representa el fin de un conflicto que había escalado debido a las acusaciones del gobierno en contra de esta institución. Bueno, son las 7:52 de la mañana, por ahí tenemos, miren, por ahí tenemos ya un contacto informativo hacia China con Pedro Carvajalino. Viajamos directamente hacia China. Hola Pedro, buenas noches por allá. ¿Me ven? ¿Sí me veo? Sí, Perfectamente, hermano. Claro, hermano. Hola Pedro. Muy bien. Muy bien. Lo vimos, yo vi el videíto montado en el taxi, camino para allá, para, no sé, la persona que te fue a buscar al aeropuerto, hermano. Saludos. Sí. No, los chinos son unos tipos muy serios, hermano, de verdad. Son una gente muy humilde, yo no sé cómo, o sea, yo sé cómo lo están haciendo, pero lo hacen desde la tranquilidad y desde la no imposición. El solo hecho de cómo se está construyendo esta ciudad, Beijing, es un espectáculo de ciudad, la gente muy amable, sin el trajín de las ciudades, digamos, a las cuales estamos, digamos, acostumbrados nosotros, que son un poco más caóticas, que es todo como ordenado. Pero bueno, de verdad muy alegres de estar acá. Ya se están acercando varios influencers de Latinoamérica y del Caribe. Ya están algunos ya viniendo ya desde Europa dirigiéndose a Beijing, o desde Turquía dirigiéndose a Beijing, o desde otros lugares. Sin embargo, bueno, muy emocionados sobre todo por lo que se viene generando. Sabes que quería contarles como una anécdota, ¿no? Porque me encontré una muchacha de 18 años en el vuelo desde Turquía a Beijing, y una muchacha que se había postulado de 18 años del Salvador. Un poco para que nos demos cuenta de cómo se está apostando, digamos, a la construcción de nuevas relaciones en base al respeto. Y una niña de 18 años había postulado para estudiar ingeniería civil, y ella me contaba lo alegre que se encontraba porque se había registrado a través del internet, a través de una convocatoria pública que hizo, me imagino, la Embajada de China en El Salvador. Y ya la muchacha, bueno, venía acá a estudiar ya con 5 salvadoreños, venía en el avión de Estambul hacia Pekín. Ella se dirigía hacia otra ciudad de China, pero es un poco lo que se viene construyendo, que lo veníamos discutiendo, ¿no? Que es en el ámbito del respeto, esa gobernanza mundial, esa multipolaridad, esa necesidad imperiosa del respeto entre los países, de la interrelación económica. Y bueno, ya el día de mañana ya empieza, digamos, esta faena. Ya aquí son las 8 de la noche exacta, 7:55 de la noche. Y bueno, se están dando pues las condiciones para digamos, encuentro de influencer, un poco para acercarnos a esa realidad china, para mostrarnos, digamos, de manera, digamos, con conocimiento de causa, lo que se viene generando en las zonas económicas especiales, lo que se viene generando con todo esto que se ha dado, ¿no? También me di cuenta un poco el rockstar que es aquí Kim Jong-un, muchos chamos en su WeChat, porque aquí, claro, llegas a esta realidad, ¿no? Llegas a que tienen sus propias redes sociales, tienen en la misma WeChat, tienen como una especie de TikTok en donde hacen sus videos virales. A través del WeChat se paga, la gente paga en los comercios, la gente accede a las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, China, digamos, mostrando un poco de lo que está hecho, ¿no? Del talante en la que se ha convertido y la potencia mundial que viene, bueno, roncando, porque el día de ayer vi en medio de esa megalomanía a Donald Trump diciendo, no, es que el desfile que se dio en estos días aquí en China lo hizo Xi Jinping para que yo lo viera por televisión. Una cosa absurda, ¿no? Porque se hizo, así como también pude ver
que en estos días el presidente Nicolás Maduro, y también vi por ahí una publicación de Roygar, no sé en qué lugar queda digamos, el monumento que se hizo por los 80 años de la victoria en contra del fascismo japonés, Roy. ¿En qué lugar queda esa expresión? Al inicio de la Cotamil. O al final. Ya han habido dos monumentos, ¿no? Bellísimo. De la victoria de Rusia y el de China. Entre cuando se conjugan la avenida Baral con la Cotamil. Vamos a enviar hoy un equipo de Venezuela News para que hagan un video allá. Ayer yo salí del programa y me fui para allá. Sí, me fui para allá, Está bello, está muy hermoso, de verdad. Espectacular, la verdad. Se ve hermosísimo y es un poco, yo creo que lo que ha dado, la demostración que ha dado Caracas en estos días ha sido eso, ¿no? Como tú, por ejemplo, rindes honores a, digamos, este tipo de expresiones históricas que mucha gente quiere borrarla, digamos, de los anaqueles de la historia, de los anales de la historia, pero sin embargo son muestra viviente de la solidaridad que se ha generado, y que eso nos lo enseñó bastante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro cuando era canciller, ¿no? Ese establecer vínculos, y en el caso en particular, en este año, bueno, María Corina Machado quería bombardear la Plaza de la Victoria. La rusa que queda ahí al lado de la Plaza Venezuela, y que los muchachos y los niños están yendo hasta con sus bicicletas al lado, un poco compartiendo, ¿no? Porque son espacios públicos, y me imagino que también este va a ser un espacio público de extrema concurrencia de la población venezolana, sobre todo la que vive, si me dices que es para allá como para la costa, hacia el oeste, bueno, sobre todo a esa población venezolana que vive en esa zona, ¿no? Yo también quería establecer el contacto que vamos a poder tener, bueno, al menos entre día por medio, lo que vayamos viendo y que vayamos analizando, porque ya creo que el día domingo vamos a visitar el Museo del Partido Comunista de China, con todos estos influencers latinoamericanos y caribeños, que no son influencers, también hay que decirlo, no son influencers políticos. Yo creo que el político estoy yo y Diego Rusarini, que va a estar por acá también. De resto son chamos que muestran la tecnología, los teléfonos de alta gama china. Vi una señora, una influencer que hace vestidos también para la comunidad china cuando hay grandes exposiciones, pero ella es caribeña. Entonces, ¿cómo se conjuga el Caribe africano con esta China que está dando pasos firmes para la construcción de un modelo basado en eso, no en la supremacía racial, como lo decía el presidente? Entonces, bueno, estaremos ahí pendientes, pero vi con preocupación todo este tema con el señor Marco Rubio, y quería dejar por sentado que si Marco Rubio se quiere convertir en el Netanyahu de América Latina, créanme que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo, digamos, de la población latinoamericana, no lo vamos a permitir. Latinoamérica es un escenario de paz, es un territorio de paz. Eso lo había planteado en la CELAC, se había planteado en la CELAC cuando Chávez estaba vivo, de América Latina como un territorio de paz, lo había planteado Fidel Castro. Y bueno, hay algunos agoreros, hay algunos sectores que están acostumbrados a los fake news, a los fake war news. De hecho, por acá tengo este libro, me lo traje, mándenle un saludo a Juan Romero, el libro que se llama La sombra digital, neofascismo, posfascismo y ciberfascismo. Ya me he leído como 20 paginitas, aprovechando que tengo tiempo bastante libre. Y creo que habría que recomendar este libro de La sombra digital de el historiador de la Asamblea Nacional, Maracucho, pero que también hace vida en ANTV, también hace vida en Venezuela News con unas cápsulas sobre la historia. Entonces, creo que todos estos acontecimientos que se vienen generando, si el señor Netanyahu se quiere convertir, o si el señor Marco Rubio, ya son muy parecidos, ¿no? Porque asesinan gente, nadie sabe, que es lo raro también que se ha venido colando en las redes sociales. Todavía no han salido los primeros familiares de venezolanos diciendo, mira, me mataron a mi familiar. O sea, no sabemos si las personas que fueron asesinadas pueden ser pescadores, si son de Guiria, si son del estado Sucre, o si son de Trinidad y Tobago, o si son pudiesen ser hasta de Guyana, ¿no? Y nosotros no sabemos en absoluto, porque
porque todavía no le hemos visto el rostro a, digamos, a las víctimas o a los familiares de una pretensión de querer bombardear aguas internacionales que van en contravía de lo que se denomina en el Concierto de Naciones el derecho del mar, ¿no? Que no te permite que tú puedas bombardear una embarcación pesquera, etcétera, etcétera, más allá de lo inverosímil y de lo que han planteado algunas personas con el señor, en el caso en particular el señor Marco Rubio, que para que pudiese llegar una lancha desde esa zona en donde ellos dicen que se está saliendo, que es en el estado Sucre, a llegar a Miami, bueno, tiene que tanquear como 18 veces, ¿no? Y entonces por eso, bueno, todo el mundo está poniendo en tela de juicio y yo creo desde acá, viendo un poco y analizando pues los escenarios geopolíticos y las jugadas geopolíticas, que nosotros también pudiésemos estar también a portas en cualquier momento, y lo digo sin ningún tipo de responsabilidad oficial, porque no la tengo, no soy funcionario, pero yo creo que al paso que vamos, con lo que se está generando, con el señor Marco Rubio diciendo no me interesa la ONU, así lo mismo dice Netanyahu, no me interesa la ONU y mato funcionarios de las Naciones Unidas, no me interesa la ONU y mato funcionarios de la ACNUR, no me interesa la ONU y mato médicos de la ONU o de la Cruz Roja o de la Cruz Blanca o la Cruz, como se denomine esas misiones humanitarias y médicas. Entonces estamos ante un peligro fundamental frente a las pretensiones de pequeños dictadores que se erigen en diversos continentes, en el caso del Medio Oriente, Netanyahu, y en el caso de América Latina, que es lo que nosotros no podemos permitir, que una persona que tiene antecedentes de narcotráfico, que una persona que su cuñado era narcotraficante, porque es que además cuando tú te pones a analizar, esas personas que critican están vinculadas con algún tipo de acción. Yo me acuerdo la vicepresidenta o ex vicepresidenta del gobierno de Duque, Marta Lucía Ramírez, ella pagó $100,000 porque su hermano traficaba heroína, ¿no? En el caso en particular, y que un Novoa se convierta y permita la entrada de, soldados norteamericanos que ya están. Los soldados norteamericanos siempre han estado en la base de Manta. Hay que recordar eso, que Correa, una de las acciones por la que tumban a Correa es porque pretendía desmontar la base de Manta en Ecuador. Y ahorita, bueno, en medio, de esta expresión ridícula, imbécil, como lo había dicho y como lo dijo muy bien ayer el canciller Iván Gil, pues que nosotros esperemos o pretendamos o dejemos, ojo al asunto, al punto sobre la I, dejemos que Marco Rubio se convierta en el Netanyahu de América Latina, pues se va a encontrar con un muro de contención democrática en donde se respetan las instituciones, en donde se respetan las Naciones Unidas, en donde se respetan los organismos que velan, por el fiel y genuino desarrollo de las relaciones internacionales. Yo creo que esto es un llamado de alerta, no solamente para Venezuela. Venezuela ya sabe cómo defenderse, Venezuela ya sabe y tiene un historial y un ADN heroico. La dermis, histórica de la venezolanidad pasa, por enfrentar grandes derroteros y terminar siendo vencedores en medio de esas pugnas o de esas diatribas militares y políticas que se presenten. Recordemos que Venezuela fue el primer país que derrotó en el año 2002 un golpe de Estado a través de los medios. Se tumbó un golpe mediático, se tumbó un golpe de Estado militar y hubo una unión cívico-militar expresada y sintetizada ese 11, 12 y 13 de abril. Así que de historias militares sabemos, pero también de respuestas y de disuasiones, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito de la opinión pública. Por ahí andan amenazando de que si le pasa algo a María Corina Machado, ojo con eso también, porque cuando ya empieza a decir, te van a caer miles de truenos, Diosdado y Nicolás, si le pasa algo a María Corina no le va a pasar nada. El único riesgo que tiene María Corina es que muera de un coma etílico, de la borracha que anda esa señora en esa embajada. Es el único riesgo que hay. Como el único riesgo que hay que le pueda pasar algo a Edmundo González es que cuando salga del bar o de la tasca madrileña por medio de la borrachera y de su grupo miliciano Chivas Regal, termine cayéndose de la borrachera, saliendo del bar. Ese es el único riesgo que existe ahorita. Pero sin embargo, denota y muestra y nos debe llamar también a la reflexión este tema, porque entonces
pudiésemos estar también ante el escenario de que Estados Unidos, que ahorita anda hablando de que dos, aviones se posaron al lado, atemorizaron, a unos barcos que estaban en aguas internacionales, porque entonces ahí empiezan a construirse los falsos positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estemos muy pendientes de que si le llega a pasar algo a María Corina, los primeros implicados, porque son los que quieren buscar a través de ese supuesto ataque que no existe y que no está, dentro del escenario, porque María Corina Machado está reducida a su mínima expresión. Era como cuando le decían a Chávez, ¿qué vamos a hacer con los militares de Altamiro? Déjenlo de que se cocinen en su propia salsa. Y María Corina ya se cocinó, se adobó, ya hizo un sancocho, ya hizo un risotto con toda esa salsa de la amargura, de la violencia, del llamado, a una intervención militar que nunca se habían atrevido a tanto, pero que ahorita estamos viendo que llegaron a su última, al culmen de su expresión más miserable y más antipatriota y más antivenezolana y más antilatinoamericana, porque ellos son los que están abriendo, las anchas alamedas, como decía Salvador Allende, para que entre el fascismo, para que entre los radicalismos como el de Netanyahu, que son parecidos o iguales que el radicalismo de Marco Rubio, de María Elvira Salazar, de el drogadicto de Carlos, que no me acuerdo cómo se llama, el tipo que anda todo borracho, loco, diciendo cosas, que es un senador, Carlos Jiménez, creo que se llama, Díaz Balar, etcétera, etcétera, que son los mismos que en los años 80, en los años 70, en los años 90, eran los que ponían bombas en hoteles en Cuba. Eso no hay que olvidarlo. Ponían bombas en aviones con ciudadanos cubanos, con deportistas cubanos, porque siempre les ha dolido que reverdezca, la esperanza, ya no solamente en el ámbito deportivo, sino también social y cultural, como es el caso del pueblo cubano. Y por eso, nuestro llamado de atención desde acá, desde China, viendo los toros de la barrera, viendo cómo se está construyendo, porque sí se nota que se está construyendo un nuevo mundo. Cuando pasa, tienes nada más que verlo, ¿no? Cuando te das cuenta de la cantidad de personas, los aviones atiborrados yendo para China por los negocios, porque alguna gente trabaja enviando mercancía para América Latina, etcétera, etcétera, por la estructura de costo o por la relación y el desarrollo de lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que tanto lo está desarrollando el modelo chino y el modelo de cooperación y gobernanza mundial, de multilateralismo, de construcción de un nuevo mundo en base al respeto, a las no sanciones, a la no imposición, de monedas o de medidas económicas que se vienen dando. Por ahí salió esa conseja de que China nos está quitando a la India y a Rusia, ya no las quitaron. Es que sí, se las quitaron, pero fue en base al respeto. Y no es que se las quitaron, es que ellos arrinconaron a la India, arrinconaron a Rusia, le prendieron una guerra a Rusia en su frontera, le bombardearon el gasoducto Nord Stream, y ahorita en medio de toda esta constelación noticiosa que se viene dando desde acá, creo que se va a construir un gasoducto desde Rusia hasta China. Así que desde acá les estaremos informando desde lo que se ve, lo que se palpa en este nuevo mundo multipolar, en una China emergente, en una China que viene pisando fuerte, silencioso pero fuerte, habría que decirlo, ¿no? Silencioso pero fuerte, pero con las ganas determinantes de poder, ver un nuevo mundo, que no es ese mundo que es el que vemos en medio del caos, donde gobernadores piden la destitución del señor Trump, en donde le acaban de colocar 250,000 venezolanos, le quitaron el TPS y por eso andan ahorita. Entonces ellos, y eso es lo que habría que nosotros también analizar en el ámbito noticioso, que es lo que nos compete a nosotros como agencia de noticias o como agentes y opinadores, que es el caso de Roy, que hace una vida en las redes sociales, Ainé, que ahorita cuando tú ves a NTV parece Ainé TV, porque sale más que salen todas las promos Ainé Berroterán, desde acá te estoy viendo, y el señor Lenín, que se ha convertido en un personaje viral en las redes sociales, para que ustedes se den cuenta. Aunque no me guste. Aunque no le guste, pero y que va a hacer un programa de televisión nuevo, ¿no? Sí, señor, con Ricardo, pronto. Con Ricardo González.
Pero bueno, nada, desde acá les mando muchos saludos, nos estaremos viendo, voy a tratar de grabar bastante material este fin de semana que empiezan las actividades acá, el encuentro de capacitación en redes sociales con los influencers de América Latina y el Caribe, así que bueno, estaré llevándole estas informaciones de primera mano a través de la plataforma, la multiplataforma Venezuela News, que está llegando a todo el mundo y no está creyendo en nadie, solamente en la verdad de Venezuela. Bien, bueno. Pedro, gracias. Así es, Venezuela News llega a China a participar en este encuentro de capacitación de influencers en América Latina y el Caribe. Gracias, Pedro. Estaremos contactándonos en la próxima semana. Saludos, un abrazo desde acá. Ni hao, ni hao. Ni hao. Ni hao, ni hao. 8:12 de la mañana, vamos a un corte musical y a la vuelta seguimos con nuestro segundo contacto internacional. Ya volvemos. La mañana y rápidamente nuestra brújula informativa se mueve a Argentina con nuestro corresponsal Andrés Salaria. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Buen día, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué noticias tenemos por allá? Bueno, hoy quería hablar brevemente de Argentina y Brasil. Me parece que hay un escenario auspicioso en muchos sentidos en ambos países. Y también quería tocar un poco, estaba viendo la participación de Pedro desde China y escuchándolos a ustedes también antes sobre el tema de Marco Rubio. También tengo la impresión desde acá de que está tratando de instalarse un nuevo dictadorzuelo para Sudamérica. Ya sabemos además que Marco Rubio tuvo aspiraciones presidenciales y seguro que las seguirá teniendo. Y a propósito de la visita de Rubio a Ecuador, ayer estábamos preparando con el equipo de Hispan TV Brasil, que trabajamos contenidos en portugués, un reporte sobre los vínculos de la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el narcotráfico. Y lo quería sumar a todo la presentación que estaban haciendo ustedes hoy en el programa y que también fortalecía Pedro desde China y que también comentaba el gobierno venezolano ayer, ¿no? En boca del canciller. Pero bueno, comentar en principio la situación de Milei en Argentina. Milei viajó estas horas a Estados Unidos, cerró su campaña de manera muy escandalosa. Está atravesando un momento muy delicado que lo venimos plasmando aquí en esta columna. Y lo que se ve es que está cometiendo una serie de errores concatenados que no parecen llevarlo a ningún buen lugar. El próximo domingo hay elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en el estado de Buenos Aires, que es el ámbito electoral más potente de la República Argentina. Vamos a ver cómo sale, pero todo parece indicar que Milei puede recibir un revés muy fuerte en esa elección. Los números de la economía no le cierran, y lo que se observa y que venimos remitiendo aquí, pero se profundiza día a día y hora a hora, es una serie de, como decíamos, de errores concatenados que lo ponen a la administración de Javier Milei en un lugar muy incómodo. Y vamos a esperar, pero a mí me parece, ayer el diario conservador La Nación, un dato importante también, que también lo veníamos mencionando, pero se fortaleció en las últimas horas, es que hay muchos importantes columnistas de la derecha que le están dando vuelta a la cara a Milei y están haciendo abordajes con una crítica profunda a todo el escándalo y los escándalos de corrupción, que son un montón, que rodean a la administración del autodenominado presidente libertario, principalmente protagonizados directamente y de manera rutilante por su hermana Karina. Habíamos visto el otro día una canción que se viralizó muchísimo y que a mí me parece también que es muy sintomática de la situación que está atravesando la Argentina, que remitía al gusto por las coimas de Karina Milei, alta coimera, y estuvo viralizándose también una imagen muy cortita que yo les preparé. Ahí la vemos, vamos a escuchar, eso es en el vagón de un metro en Buenos Aires. Alta coimera, Karina es alta coimera, alta coimera, Karina es alta
alta coimera, Karina es alta coimera. Una reacción espontánea, no parece nada organizado por un grupo de militancia política. Así que eso me parece bien significativo del humor social que está teniendo la gente en Argentina y que se tradujo en diferentes muestras de repudio a Karina Milei y a los candidatos del espacio político de cara a los procesos electorales que estuvieron habiendo y que también estuvimos aquí remitiendo en la columna. A propósito del viaje de Milei a Estados Unidos, encima muy torpe la organización de estos movimientos. Termina la campaña el día miércoles, Milei viaja a Estados Unidos y la principal actividad es una reunión con Michael Milken, que es un economista reconocido por la creación de los bonos basura, un especulador financiero que fue condenado y pasó muchos años preso en Estados Unidos, un estafador. Milei va a reunirse a Estados Unidos con un estafador, en este contexto no parece nada muy calculado. Quería también ir a visitar a su exnovia Fátima Flores, que es actriz o artista, a una actividad en la ciudad de Las Vegas. Afortunadamente pudieron prevenirlo de que la suspenda. Pero todo muy desprolijo y ningún movimiento que parezca permitirle un alivio al presidente de la Argentina. Vamos a ver qué pasa el domingo, que por supuesto es la gran duda que hay sobre el ambiente y por supuesto veremos cuál es el resultado. En Brasil se está juzgando, está avanzando y en estas 2 semanas se va a definir la condena o la no condena al expresidente Bolsonaro por el tema del golpe de Estado. Todo parece indicar, todos los indicios y las pruebas y lo que está sucediendo en el proceso judicial parece indicar que va a ser condenado. Entonces lo que estamos viendo es que estos 2 fuertes movimientos de ultraderecha en el sur del continente, como el mileísmo y el bolsonarismo en Brasil, están atravesando un momento muy malo, muy lejos de cualquier situación de fortaleza, y esto me parece que es un hecho político interesante que no habíamos visto tan marcado en los últimos años, y esto creo que hay que destacarlo. En medio de eso, como les había anticipado, me gustaría hacer un aporte con el reporte que preparábamos sobre la familia del presidente Noboa en Ecuador. Dura 4 minutos, pero tiene muchísima información que yo creo que va a ser del interés de todos ustedes en Venezuela y que es importante también para dimensionar en la línea que ustedes venían manifestando los vínculos y el interés real o no del nuevo dictadorzuelo Marco Rubio por combatir realmente al narcotráfico. Vamos a compartirlo y después nos quedamos con algún minutito para alguna valoración. Reitero que esto es un contenido creado por el equipo de Hispan TV de Brasil. Yo lo único que hice fue cambiarle la voz para ponerle la locución en español. Vamos con ese informe, por favor. Trump amenaza al presidente Nicolás Maduro y culpa a Venezuela por el narcotráfico, ignorando el mayor corredor de exportación de narcóticos en América Latina. En el recientemente publicado Informe Mundial sobre Narcotráfico, difundido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se informa que Venezuela no es una ruta importante ni un productor de cocaína. El principal corredor de transporte está en la costa ecuatoriana y sus terminales portuarias privadas. Sospechas de un nexo empresarial criminal han afectado a la empresa familiar del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, envuelta en un escándalo relacionado con el tráfico de drogas oculta en contenedores de banano con destino a Europa. Documentos revelados por el Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación muestran que Noboa y su hermano John son propietarios de una empresa offshore, Lanfranco Holdings, dueña del 51% de Noboa Trading. A esta empresa le fueron incautados unos 700 kilos de cocaína entre 2020 y 2022, con destino a países como Italia y Croacia. La primera incautación de cocaína se registró el 20 de agosto de 2020 en el puerto de Naportec, en Guayaquil. Sobre las cajas de banano
se encontraron 4 bolsos de yute negro con 151 paquetes con forma de ladrillo cubiertos con cinta adhesiva marrón. Los bolsos contenían un polvo blanco que dio positivo por cocaína. El contenedor tenía como destino Croacia. El hallazgo de este cargamento condujo a la detención de José Luis Rivera Vaquerizo, contratista de la empresa bananera Novoa Trading. El 30 de junio de 2022 se incautó otro cargamento de cocaína en el mismo Naportec. La familia Novoa controla el cultivo, el empaque y la exportación del banano. En otro de sus contenedores se encontraron 280 paquetes con forma de ladrillo y el logotipo de Nike. El cargamento contenía 260 kilogramos de cocaína. Esta segunda incautación condujo a una nueva detención de José Luis Rivera Vaquerizo, responsable por el control de drogas de la empresa. El 24 de abril de 2024 se detectó un nuevo cargamento en el mismo puerto donde se habían encontrado los demás. Ese día, agentes de la Unidad de Inteligencia Portuaria y Aeroportuaria hallaron 76 kilogramos de cocaína en el falso techo de un contenedor. Fueron atribuidos nuevamente a José Luis Rivera Vaquerizo. El abogado defensor de este narcotraficante fue contratado por la familia presidencial. Edgar José Lama von Buchwald fue asesor del entonces congresista Daniel Noboa. Posteriormente, se desempeñó como ministro de Salud del Ecuador y actualmente preside la junta directiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Accedió a sus cargos bajo el mandato de Daniel Noboa. También se han detectado cargamentos de cocaína mucho mayores en puertos europeos. Un ejemplo fue la incautación de 600 kilogramos de cocaína en el puerto de Mersin, Turquía. La droga se encontró camuflada en decenas de cajas con el logotipo de Banana Bonita, parte del holding Noboa. La familia Noboa es propietaria de las tierras donde se cultiva la fruta, de los contenedores, de la empresa encargada de fabricar las cajas de cartón para la exportación e incluso de los barcos. Ecuadorian Line es una parte clave del grupo empresarial y exporta a varios puertos europeos. Según un informe reciente de la Comisión Europea citados por medios ecuatorianos, el 57% de los contenedores de banano que salen de los caóticos puertos de Guayaquil llegan a Amberes cargados de cocaína. Si Marco Rubio realmente quiere combatir el narcotráfico, parece estar apuntando al país cerrado. Bueno, me parece que no queda mucho más para decir después de ese reporte. Me parece interesante que la empresa de Noboa tiene un funcionario especialmente con un sueldo asignado y tal para el control del narcotráfico en sus exportaciones de banano. Se veía en el reporte que ellos tienen además el control de toda la línea de producción, ¿no? Y lo que no me queda muy claro es si el funcionario de la empresa familiar de Noboa combate el narcotráfico en los cargamentos o lo organiza, porque lo han detenido 3 veces con tráfico de cocaína en los bananos, además controlando toda la línea de producción. Y en fin, parece que nada de esto es la preocupación evidente de Marco Rubio, porque ayer lo veíamos sonriendo gratamente en el Palacio de Carondelet con el presidente de Ecuador, ¿no? Entonces, la verdad que me parece un poco raro toda esta indignación de Rubio con el narcotráfico. Bueno, ¿te quedan dudas de que Marco Rubio es el líder de este cartel del narcotráfico que está entre Colombia, Ecuador y Perú? A mí no me quedan dudas de que es Marco Rubio el líder de este cartel. Y la complicidad es impresionante y la hipocresía. Está claro, ya conocemos, quienes seguimos la historia de Estados Unidos, que a ellos no les molesta ningún tipo de narcotráfico, dictadores ni nada en el mundo. Lo que le molesta es que cualquier gobierno asuma posturas soberanas ante sus dictados. Y ahí te empiezan a buscar cualquier cosa para acusarte, señalarte
demonizarte y destruirte. Vemos esto contra Venezuela hace muchos años, lo vemos contra Cuba, lo vimos contra Lula, lo vemos contra todos los que se opongan a la política, a la geopolítica estadounidense. Pero la hipocresía realmente llama la atención, ¿no? Está haciendo todo un show con Venezuela y tal, y al mismo momento va y se reúne y se saluda con Noboa. Por lo menos podría haber evitado eso. Pero bueno, pa'lantes para allá, compañeros. Yo les mando un abrazo porque ya veo que el necio está dispuesto desde las plazas de La Habana para seguir con la información internacional. Bueno, Andrés, un abrazo. ¿Fuiste ayer al juego? No, estoy en Sao Paulo. Ah, estás en Sao Paulo. Está bien. Bueno, está metido la barra de River, de River Plate, está metido de lleno en el apoyo a Milei, ¿eh? Bueno. Qué triste, yo porque soy fanático de River Plate, pero se me fueron todas las ganas de ser hincha de River. Hermano, están apoyando. Debes cambiarte, yo te lo dije, vete al único equipo del pueblo, el equipo del pueblo que se llama Racing Club de Avellaneda, hermano. Ese es el equipo del pueblo, yo te lo he dicho, no me paras, no me haces caso, hermano. Bueno, el presidente Perón era hincha de Racing, así que le voy a hacer caso, le digo. Tú prefieres ser gallina de las gallinas de River. Sí, pero esto me pegó fuerte, ¿eh? Siempre la barra de River fue neonazi. Bueno. Pero bueno. Un abrazo, hermano. Estamos ahí en contacto, pues, otro contacto informativo. Hasta luego, el amigo Andrés Salari. Chao. Saludos, Andrés. Miren, 8:35. Vamos al corte que nos corresponde y a la vuelta venimos con nuestro contacto desde La Habana, Cuba. 8:43 de la mañana y rápidamente nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia La Habana, Cuba, con nuestro corresponsal Pedro Jorge Velázquez. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Hola Pedro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, ahora sí. Bien, les saludo desde La Habana. Vamos a comenzar con algunas de las informaciones que hay en este momento que suelo cubrir de esta parte del mundo, pero comenzamos con Cuba específicamente. La noticia que ha trascendido en estos días es la visita del presidente cubano a toda la región euroasiática. Ha estado en varios países de Asia en un periplo bilateral, estuvo en Vietnam, se encuentra en China actualmente, participó en sendos actos conmemorativos tanto en Vietnam como en China y bueno, logró reunirse, ayer tuvo un encuentro con el presidente chino Xi Jinping, donde se firmaron 11 acuerdos bilaterales, 11 acuerdos que van a proseguir la cooperación que existe entre estos dos países. Ahí se detalló que dentro de estos 11 acuerdos firmados, todos están relacionados con la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Esto que se conoce internacionalmente como la Ruta de la Seda, que es una iniciativa china para llegar a todos los lugares del mundo con temas estratégicos, económicos, comerciales y también con temas de prioridad para el desarrollo humano. En este sentido se habló de la cooperación práctica en intercambios culturales, iniciativas para seguridad global. Se rubricaron compromisos específicos vinculados a la cooperación agrícola, territorial, la inteligencia artificial, la medicina, la infraestructura, la prensa, el cine y la televisión. Según el presidente cubano en sus redes sociales, él pudo reseñar, sostuvo un encuentro muy productivo con el compañero Xi Jinping, secretario del Partido Comunista Chino y presidente del país, a quien agradecí profundamente por su implicación personal y sensibilidad en el manejo de temas hacia Cuba y conducir el apoyo excepcional hacia nuestro país. Bueno, esto fue lo que trascendió por parte de Xi Jinping. También dijo que este era el momento de fortalecer la cooperación estratégica e integral entre ambos países y continuar coordinando una cooperación que, según ha dicho China, continuará apoyando firmemente en la lucha de Cuba frente a las injerencias y el bloqueo. Así lo detalló
el presidente Xi Jinping. Y bueno, para culminar esta primera noticia, el presidente le dijo que Cuba estaba dispuesta a brindar un entorno empresarial a las empresas, un mejor entorno empresarial a las empresas chinas, según recogió el medio Xinhua. Entonces, tener esto en cuenta porque los negocios entre Cuba y China van avanzando. Sabemos que China es el principal actor que está apoyando en Cuba en la recuperación energética, ¿no? Hay negocios para extender campos fotovoltaicos en Cuba, y en este caso el presidente también ha asegurado que Cuba va a ofrecer un mejor entorno de trabajo y de negocios para empresas chinas. Importante este encuentro que se dio ayer y que varios medios cubanos también reseñaron. Seguimos con más noticias, camarada. Adelante. Seguimos con más noticias. Tenemos, un cúmulo de noticias relacionadas con una misma persona. Ya vi que en el pase anterior ahí con el corresponsal argentino estuvieron tocando el tema Marco Rubio, porque el señorito Marco Rubio cada vez da más noticias, ¿no? Cada vez está más en el foco internacional. Y bueno, ayer por varias cosas interesantes. La primera está relacionada con Centroamérica, y es que Estados Unidos, a través de un comunicado que hace el señor Marco Rubio, decidió restringir visados para centroamericanos que tengan vínculos con China. O sea, ya que venimos de China, vamos a centrarnos en que acaban de anunciar que van a eliminar visados para toda persona, funcionario de un gobierno o de un partido de Centroamérica y sus familiares que tengan vínculos con China. En este caso, Carlos Jiménez ayer, mediante un tuit, señalaba directamente al gobierno de Honduras. O sea, Carlos Jiménez, el representante en el Congreso Republicano, parte del lobby anticubano de Miami, decía para todos los esbirros, lacayos, cómplices y familiares del desgobierno de Xiomara Castro en Honduras y la dictadura de Ortega en Nicaragua. Asimismo se refería el señor Carlos Jiménez. Y bueno, Marco Rubio, en definitiva, decidió restringir esta serie de visados para toda persona que tiene vínculos con China. Es parte de la estrategia que tienen de disminuir, así dicen, la influencia china en la región. No han detallado nombres específicamente de quiénes son los afectados en este caso, tampoco se han especificado acciones futuras, pero sí han dicho que van a eliminar los visados a las personas que tengan funcionarios, que tengan algún tipo de acuerdo, que hayan visitado incluso a China en este caso, y que por ahí también lo van a hacer relacionado con sus familiares. Estas son las últimas noticias que llegan desde Washington, pero es que el señor Marco Rubio también ha estado por Ecuador, ¿no? Hemos visto en estos últimos momentos la noticia de que Marco Rubio está por Ecuador y trascendió allí, aparte de su reunión con Noboa, lo cual destaca el vínculo que tiene el gobierno de Ecuador con los Estados Unidos, ¿no? El vínculo de dependencia actual que han creado, pero destaca la forma en que Marco Rubio decidió responder a un periodista que le señala en la conferencia de prensa tras el encuentro con Noboa, le señala a este periodista que en el informe de la ONU, el informe que emite la ONU sobre el narcotráfico y que hemos también valorado a través de estos pases, los hemos dado a informar, no existe casi 1% que valide la persecución que tiene Estados Unidos sobre el narcotráfico que sale de Venezuela. Y el periodista le recordaba que el 87% del narcotráfico sucede incluso cerca de Ecuador y hacia las rutas del Pacífico, que qué hace él en Ecuador sin atacar este tema. Y bueno, ahí Marco Rubio justificaba que no, que Ecuador no es de los países más importantes en este tema. Fíjate cómo le pasan la mano al gobierno de Noboa, y sobre todo trascendió sus palabras más despampanante: a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. O sea, es bueno señalar esto entre paréntesis, rotularlo, señalarlo con marcador, porque aquí lo que está diciendo Marco Rubio es: no nos importa lo que dice el mayor foro de conversación entre los países del mundo, ¿no? No nos importa el principal organismo internacional, no nos importan sus informes, no nos importan sus investigaciones, no nos importa la legalidad internacional, no nos importa nada de esto, son los datos y los relatos que nosotros queremos imponer al mundo y solo en eso nos basamos. Ahí volvió a decir que el presidente Nicolás Maduro es un narcoterrorista, con estas palabras
lo llamó buscado por los Estados Unidos y que bueno, en ese caso, ahí justifican ellos la persecución marítima que están haciendo en el Caribe. Pero señalar que ante la pregunta muy juiciosa de este periodista, donde le señala que lo que están haciendo en el Caribe no tiene justificación porque la mayor cantidad de droga se transporta por el Pacífico y está implicado Ecuador en eso. Sin embargo, él está en Ecuador y no se refirió ni se puso en función de contrarrestar este tema allí en suelo ecuatoriano. Entonces vemos también la complicidad con los cárteles que sí operan en Ecuador, con todas las bandas que sí operan en Ecuador y con el crimen organizado que está institucionalizado en Ecuador. Traíamos en el último pase los casos de estudiantes que han sido asesinados en las últimas semanas a las puertas de su colegio. Imagínate que a partir de ahora empiecen a llegar noticias desde Caracas de estudiantes asesinados en las puertas de su colegio. En Caracas no ocurre, sin embargo sí está ocurriendo en Quito, sí está ocurriendo en Manabí y están ocurriendo en otras provincias ecuatorianas. Bueno, esto a término de cómo sigue funcionando el señor Marco Rubio, que en este caso de la lucha contra el narcotráfico, lo ponemos bien entre comillas, o estos que ellos han militarizado el Caribe, este señor ha tomado una postura preponderante porque su relato, si bien Trump es un tipo muy agresivo, se nota que el señor Marco Rubio tiene un relato distinto y está fanático con el tema a punto de cegarse y de ser parte cómplice de estados y grupos que sí están en América Latina con el tema del narcotráfico muy fuerte. Bien, Pedro, muchísimas gracias por este recuento informativo que nos hace también énfasis un poco en esta visita que ha generado de qué hablar, que ha dado de qué hablar de Marco Rubio a Ecuador y su pronunciamiento como tal. En contraste con la visita de Marco Rubio a Ecuador, vemos que la CELAC ayer, tomó una postura ya que se hizo pública. El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, señalaba que la mayoría de países de la CELAC está de acuerdo con esta declaración. Recoger antes de finalizar que la CELAC ya tomó un acuerdo y emitieron un pronunciamiento la mayoría de los países de la CELAC donde hablan de que seguir defendiendo que América Latina es una zona de paz, la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía, así dice, e integridad territorial de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos. También destacan asimismo el Tratado de Tlatelolco, la necesidad de que América Latina siga siendo un territorio libre de armamentos nucleares y también reconocen por otro lado el trabajo que debe seguirse haciendo por parte de una articulación de América Latina sobre el crimen transnacional y organizado, específicamente con el tema del narcotráfico, la amenaza significativa que esto requiera la región, pero dice que esto tiene que ser en los acuerdos legales, en los convenios internacionales vigentes y en la cooperación entre países. Asimismo, los países firmantes de esta declaración hacen un llamado a promover un entorno seguro y reiteran su firme compromiso a la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo de la región. Repito, ahí el señor Gustavo Petro ha declarado que la mayoría de los países han firmado esta declaración, específicamente Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominicana, Nicaragua, Dominica, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela. Ahí vemos que varios países han rubricado esta declaración, la mayoría de los países de la CELAC, y es la respuesta también a esta gira de Marco Rubio por algunos países de América Latina, específicamente ha estado en México y en Ecuador, dos países de gran incidencia en el tema del narcotráfico. En México sí estuvo señalando un poco este tema, viendo cómo trabaja, pero en Ecuador nada de nada. El señor Marco Rubio sigue siendo parte de una agenda muy fanatizada, yo lo decía en mis redes sociales, que contrasta de alguna forma, hay algunos matices. Trump tiene una postura muy agresiva, de imperialista, de halcón viejo de la política republicana, pero Marco Rubio tiene una postura fanática, casi de naturaleza personal con este asunto, porque ha visto cómo han pasado sus años sin lograr sus objetivos políticos respecto a La Habana, respecto a Caracas y respecto a América Latina. En ese sentido,
sus vínculos con el lobby anticubano de Miami, con todas las organizaciones, con el gran dinero y los presupuestos que operan desde Miami, lo ha llevado a trascender en la política, pero ahora vemos cómo busca que esa trascendencia sea mayor respecto a las amenazas hacia América Latina, la militarización del mar Caribe, porque este señor, hay que decirlo así, está buscando en un futuro ser el presidente de los Estados Unidos. En ese sentido hay que seguirlo desenmascarando, seguirlo criticando y exponiendo. Ahí hemos visto casos, incluso en las redes sociales han destapado de cómo familiares, ahí hay un caso de un cuñado de Marco Rubio que estuvo implicado en temas de narcotráfico, lo he visto en medios como Venezuela News y otros medios de la región. Bueno, Pedro Jorge, un abrazo, saludos allá desde La Habana. Estaremos pendientes con otro contacto la próxima semana. Feliz fin de semana por allá por La Habana, Cuba. Saludos, Necio. Un abrazo, pues. 8:57 ya. Despedimos. Finalizamos este programa. Sí, feliz viernes para todos. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.